bueno que continúa con nosotros porque vamos a hacer una moqueca de pescado deliciosa. Realmente es un pescado al horno empapelado y la verdad está facilísimo hacer. Pero antes vamos rapidísimo por nuestro pastel de coco que está listísimo. Miren en poquito tiempo que estuvo. No se les antoja, la verdad estuvo buenísimo. Tiene un olor delicioso y la verdad estuvo facilísimo de hacer, me encantó. Y estuvo en menos de media hora casi. Y nada más se nos subió tantito. Cuando esto les llegue a pasar, que se les subió un poco, con su manita, señora, venga y presione y no pasa absolutamente nada. Ni quien viera ni nada. Ahí estamos, listos. Moqueca de pescado al horno, 4 porciones. 1 kilogramo de filetes de pescado, 2 jitomates, un pimiento rojo sin semillas, media cebolla, 2 dientes de ajo, 3 limones, su jugo, media cucharada de pimienta, 1/4 de cucharada de clavo molido, 1/4 de taza de aceite de oliva, 1 taza de aceitunas rebanadas, sal. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer esta moqueca. La verdad es un pescado muy fácil de hacer, pero vamos a poner la licuadora, jitomate. Vamos a poner pimiento rojo, sin semillas, por favor. Vamos a poner cebolla al gusto. Un poquito más para que sepa rico. Vamos a poner jugo de limón. Vamos a poner 2 dientes de ajo. Y voy a licuar. Vamos a ver cómo, si nuestra licuadora responde. Sabía que no iba a suceder. Lo sabía. Entonces vengo, la agito tantito. Ya lo tiene, ya vio cómo si lo logramos, es como de tiempecito la licuadora. Ya que está así, voy a poner 2 clavitos para que se termine de licuar y voy a medir 1/4 de taza de aceite de oliva. Y con el motor en movimiento para que se emulsione muy bien, la vamos a agregar. ¿Listo? ¿Qué me falta? Sal. Ahorita que está licuando, voy a aprovechar y le voy a poner suficiente sal. Aunque mi pescado también lo vamos a salpimentar, por eso no quiero pasarme de sal. Ahora sí, vamos a apagar. ¿Listo? Huele delicioso. Me encanta el olor de varias verduras. Me parece muy sano. Aparte, está súper de dieta, ¿eh? Muy nutritivo, pescado, jitomate, pimiento. El aceite de oliva lo vamos a dividir entre las personas que lo vayamos a comer ese día en nuestra casa. Entonces, seguramente nos toca como media cucharadita de aceite de oliva. Entonces, eso también está sano. Vamos a poner un cuadrito de papel aluminio. Me voy a hacer tantito aquí al frente para que lo vea la cámara. Papel aluminio. La parte opaca. Ponemos aceite en aerosol. Ponemos un pescado, el pescado de su preferencia, por favor, no me venga a decir a mí que no, yo nada más guachinango, róbalo. Hay miles de pescado en este mar de México, tenemos 2 litorales enormes donde hay millones de pescados. Entonces, por favor, millones de peces que luego son pescados. Entonces, use el que de verdad esté de oferta, hay un jurel, hay macarela, hay miles de pescados, de verdad que ahorita se me van los nombres, pero de verdad vamos a valorarlo de que no consumamos robalo y guachinango. Vamos a poner sal y pimienta primero, les dije. Sal, pimienta, y voy a poner tantita de la salsa. Por supuesto, voy a poner unas cuantas aceitunas. Y vamos a cerrar. Para cerrar es poner un lado, vengo y cierro del otro. Ahí está la orilla del pescadito, donde terminé el pescadito. Y envuelvo. Esa es la mejor manera de hacer un pescado empapelado.
Lo pongo sobre una charola porque se va al horno. Vamos a hacer otro rápidamente. Aceite en aerosol. Pescadito. Sal y pimienta. Suficiente salsa. La voy a hacer ya con una cuchara porque se me está quedando un poco... Se me viene un poco la salsa y no quiero hacer un tiradero. Miren qué rica. Nos fuimos hasta Brasil a hacer todos estos platillos. Aceitunas. Que todos mis dobladitos me queden iguales para que luego de la presentación me queden muy parejos todos. Y mientras que yo estoy haciendo esto y los meto al horno, ¿por qué no vamos a ver a Leslie con su maravilloso consejo de nutrición, que como siempre es muy nutritivo y muy acertado? Vamos contigo, Leslie. Muchas gracias, Mani. El día de hoy les voy a platicar de un tema bastante polémico que es los productos light, cuándo consumirlos, cuándo no. Y es que es súper frecuente, amigos, que de repente el pensar que un producto es light lo asocian con que no engorda o con que no tiene azúcar o con que no aportan calorías, y no necesariamente. Un producto light quiere decir o que tiene menos porcentaje de grasa que el producto regular, como por ejemplo, digamos, la leche, ¿no? Si tenemos una leche entera, es que tal cual de la vaca únicamente se pasteuriza y el contenido de grasa de esa leche es normal. Ya una leche light pasa por un proceso para quitarle esta grasa saturada, y entonces tenemos lo que se conoce como leche semidescremada. Pero bien, ¿qué pasa? Con algunos otros productos le disminuyen el contenido de azúcar o de grasa o de sodio, pero hay que tener mucho cuidado porque un producto, aunque sea light, no quiere decir que se pueda consumir libremente. De igual manera hay que cuidar las porciones y ser también bien cuidadosos en leer las etiquetas, como ya lo comentamos en algún programa, y tratar de buscar qué ingredientes contiene, porque aunque un producto diga que sea light, no implica que no tenga azúcar o que no tenga grasa. Entonces, la recomendación, leer etiquetas y también moderar el consumo. Esto fue todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Leslie. Como siempre, esta aportación al programa tuya nutricional es maravillosa. Y bueno, a mí nada más me resta ir por el pescado. Usted ya lo sabe, son tiempos de televisión, ya teníamos unos hechos. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedaron. Híjole, yo nomás quiero que los vean, la verdad. Miren, voy a abrir uno, a ver si mi cámara... Ahí está mi cámara focando. A ver, vamos a ver. ¡Guau! No, bueno, tiene un olor delicioso. Me encanta. Ay, gracias, Ale, por esa toma tan linda. Ahí estamos viéndolo. Uy, hasta me quemó. Recuerden que el vapor quema mucho más que el fuego mismo. Y bueno, vamos a presentar. Yo ya tengo aquí un plato lindo con una ensalada donde realmente pusimos unos verdes, pero como detalle le pusimos aceitunas, que el pescado lleva aceitunas, entonces para hacer más o menos una similitud, pusimos también aceitunas. Bueno, vamos a poner un pescadito. Lo voy a abrir para que usted lo pueda apreciar. Miren nada más qué delicia. Wow. Me encantan los pescados empapelados. Me parece que son lo mejor que hay en este mundo. Le quiero hacer como un tipo casita para que no se me vaya a salir la salsa, que también la salsa es deliciosa. Entonces haga de cuenta que lo podemos poner así, así, así. Y con un tenedor, por supuesto, lo puedo hacer tanto para adelante para que usted lo vea. Ahí estamos, listos con un pescado exquisito. Bueno, pues lo único que también me resta es ponerle una bola de helado a mi trozo de coco horneado. Ahí me voy a poner para que usted lo vea, un trocito. Ahí está, una bola de helado. Y bueno, una bugambilia también, porque bueno, pues estamos muy jacarandosos, andamos en Brasil. Bueno, tenga usted una excelente semana, nada más le recuerdo lo que hicimos. Hicimos un coco al horno, es un postre delicioso. Hicimos realmente unos espentinos de franjo, que son unas brochetas de pollo con cebollita y con piña, y lo acompañamos con una salsa de coco con perejil facilísima de hacer. Y bueno, y este pescado que es una moqueca de pescado al horno
con una salsa de pimiento y jitomate deliciosa. Estuvo muy fácil la receta, ¿no? La clase del día de hoy y las recetas también estuvieron fácil. Lo que les sugiero es que si usted por alguna razón no vio los ingredientes, vaya a nuestra página, vaya a mi página, ahí van a estar las recetas, los videos, sí, sobre todo, que lo vamos a estar recibiendo con mucho gusto, como lo hacemos todos los lunes a las 11 de la mañana aquí en Cocina CDMX. Tenga una excelente semana. Nos vemos el lunes. Bye, bye.